Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a esta su estación de Radio Amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Y bienvenidos también todos ustedes a este su seminario virtual sobre apología, sobre lo que es la defensa. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, la palabra de Dios nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos, mis amados hermanos, a iniciar con una oración para pedirle a nuestro Dios y Padre que nos auxilie y que sea Él quien nos utilice en esta ocasión. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, a tu nombre, Señor, sea la honra y la gloria. Estamos, Señor, ante ti en este día, en esta tarde, agradecidos porque eres bueno, misericordioso y compasivo, porque no nos has pagado, Padre, conforme a lo grande de nuestras maldades, sino conforme a lo grande de tu misericordia. Te damos gracias, Dios grande, fuerte y temible, porque tú nos has amado con amor eterno, porque tú, Padre, eres bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Agradecidos estamos con la dádiva de tu Hijo Jesús, y también, Señor, con su muerte en la cruz, su sacrificio con el cual aplacó, Señor, tu ira, y por medio de nuestra obediencia al Evangelio y por medio de la fe, Señor, en Él, ahora nuestros pecados han sido lavados. Ahora hemos sido reconciliados, Señor, contigo. Agradecemos, Dios omnipotente, que tú nos permites en esta hora también estar ante ti, Señor, ante tu presencia, por medio de las redes sociales, como es este programa, Señor, de radio, del mensaje de amor para salvación, como también, Padre, a través del Facebook Live, para, Señor, predicar tu palabra, predicar tu verdad. Queremos rogarte, Señor, que seas tú quien hable por labios de tu siervo, que me calles a mí, Señor, y que solamente tu palabra sea predicada por este conducto, que tu servidor solamente se exponga el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Rogamos, Padre, por todos aquellos nuestros radioescuchas, que tú los bendigas a todos y cada uno. Bendice también las familias de todos los que estamos aquí, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos todos. El tema, hermanos, que me han pedido para este seminario de apología lleva por título Los cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes. Quiero que vayamos, hermanos, por allá al libro de Apocalipsis, puesto que el tiempo es breve para este tema, hermanos. Y ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, leer la palabra de nuestro Dios. Quiero que tengan su Biblia a su mano. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 4, versículos 6 al 8. La primera parte del versículo 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, mis amados hermanos, tenemos aquí a 4 seres vivientes, dice la Escritura. Así dice la palabra de Dios. 4 seres vivientes. Encontramos, hermanos, también nosotros esto en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 5, como también allá
En Apocalipsis acabamos de leer el capítulo 4 y versículo 6. Vamos al capítulo 1 de Ezequiel. Capítulo 1 y versículo 5. Fíjese bien cómo está escrito en la palabra de nuestro Dios. Le ruego, le suplico, que cuando usted tenga oportunidad, pause este video, una vez que ya esté grabado, por supuesto, y usted lea detenidamente todo el capítulo 1 y todo el capítulo 10 del libro de Ezequiel. Encontrará con una simple lectura, por supuesto atenta, de preferencia en voz alta, encontrará usted muchas respuestas a muchas de sus preguntas. La palabra de Dios dice allá en Efesios capítulo 3, cómo es que nosotros leyendo podemos entender lo que a estos hombres, como Ezequiel, como Juan en el Apocalipsis, escribieron por revelación y por inspiración directa del Espíritu Santo. Nosotros al leerlo simplemente podemos entender. Dios nos ha dado esa capacidad. Nosotros podemos, como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 y versículo 13, llegar a tener el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Nosotros podemos llegar a tener, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su segunda carta, llegar a tener una fe igualmente preciosa que la de ellos. Lo mismo que ellos creyeron por revelación directa del Espíritu Santo, usted y yo podemos llegar a ese mismo entendimiento con una lectura simple de la palabra de Dios. Así que no tenga miedo cuando no entiende un pasaje. Simplemente vaya a la Biblia, lea y vuelva a leer y a releer, y Dios abrirá su corazón, su entendimiento, su mente, para poder mirar y entender la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo 5. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Entonces, hermanos, aquí vemos otra vez a los 4 seres vivientes, a estos seres vivientes. En el capítulo 11, hermanos, y versículo 5 de aquí mismo, del libro de Ezequiel, nosotros encontramos también algo muy interesante. Fíjese bien, 11:5. Y vino sobre mí, Ezequiel 11:5. Vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Bien. Dice la Biblia, hermanos, acabamos de leer en el capítulo 1, cómo es que ellos tenían rostros como de hombre, como de león, como de becerro y como de águila. Así era su apariencia física. En los cuatro lados de sus caras se veía una cara como de león, como de becerro, como de águila, como de hombre. Estos hermanos están asociados directamente al trono de Dios, capítulo 1, versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía hombre sentado sobre él. Aquí vemos, hermanos, cómo es que están asociados directamente al trono de Dios. Cuando usted lee completos el capítulo 1 de Ezequiel, el capítulo 10 y el capítulo 4 de Apocalipsis, usted se da cuenta, hermanos, cómo es que los 4 seres vivientes están todos en un mismo nivel.
y por encima de ellos hay un mar como de vidrio. Encima del mar de vidrio se encuentra el trono de Dios, y a uno como el Hijo del Hombre sentado sobre él. Aquí vemos nosotros, hermanos, cómo es que ahí, en la presencia de Dios, y por debajo de él, por debajo de sus pies, se encuentran los cuatro seres vivientes. Cuando yo veo esta imagen, hermanos, que veo a los cuatro seres vivientes teniendo cuidado de las cosas santas, y veo por encima de ellos el mar de vidrio, y por encima de ellos el trono y el que está sentado en el trono, lo que yo veo, hermanos, es la grandeza de Dios, la superioridad de Dios. Ellos están por debajo de Dios, están para servir a Dios y están para adorar a Dios. Porque además cuando leemos el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 del libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que ellos están siempre para decir, santo, santo, santo. Ellos están siempre para adorar y para invocar, dice ahí, al que vive por los siglos de los siglos. Están pues estos seres vivientes asociados con el trono de Dios. Se ve, hermanos, en el capítulo 1, versículo 13, dice ahí, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Es algo majestuoso los seres vivientes. Es algo, una visión totalmente tremenda, hermanos, la que ve este hombre llamado Ezequiel. Son seres llenos de gloria. Apocalipsis capítulo 4, hermanos, versículo 5, vuelve a mencionar cómo es que se ve fuego y se ven relámpagos. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, hermanos, en su apariencia en esta visión, aquel hombre Ezequiel como aquel hombre llamado Juan, ambos profetas inspirados de Dios, escriben lo que ven, o al menos intentan hacerlo con sus palabras, y ven a 4 seres vivientes con alas, cómo es que están debajo del mar de vidrio, que está debajo del trono de Dios, en el cielo, en la presencia de Dios mismo. Y estos seres vivientes extienden sus alas, tocan el extremo de uno con el extremo del ala de la otra, y todos ellos, hermanos, están adorando a Dios, y todos estos son gloriosos. Bueno, hermanos, cuando yo veo esto, para mí la imagen es clara. Aunque estos seres vivientes son seres gloriosos, son seres superiores, como el Salmo 8 lo dice, hablando del hombre, le hiciste poco menor que los ángeles. Aunque estos seres vivientes son totalmente llenos de gloria, ellos no son dignos de adoración. Ellos, al igual que usted y yo, son seres creados que están para adorar al que vive por los siglos de los siglos, es decir, al Dios eterno, a Yahvé, a Jehová nuestro Dios. Ellos están como nosotros, fueron creados para servir y adorar a nuestro Padre Celestial. Algún día nosotros como ellos, si es que somos fieles a Dios, tendremos un cuerpo así de glorioso. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, hablando de Jesús, se manifieste, es decir, su segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Un día nosotros, 1 Corintios 15, 34 al 54, seremos, si es que estamos muertos, resucitados y transformados. Si esa venida fuera en este tiempo cuando estamos vivos, solamente seremos transformados. Este cuerpo que se corrompe será ya incorruptible. Este cuerpo que está lleno de deshonra resucitará en gloria. Este cuerpo que ahora está lleno de debilidad resucitará en poder. Será tal vez, hermanos, semejante a estos cuerpos. Pero aunque tengamos ese cuerpo glorioso, aunque tengamos un cuerpo que ya será eterno, que ya no envejecerá, que ya no moriremos, que ya no enfermaremos, con todo seguiremos siendo creación de Dios y seguiremos siendo diseñados y creados para honrar y glorificar al que vive por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces, mis amados hermanos, esta es la escena, esto es lo que vemos aquí en el libro de Ezequiel y lo que vemos también aquí en el libro del Apocalipsis. Capítulo 1 de Ezequiel, versículo 18. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Cuando dice aquí aros se refiere a las ruedas. Estas ruedas que había debajo de sus pies de estos hombres estaban llenas de ojos. Yo procuro, hermanos, leer e irme imaginando la escena, ir viendo lo que estamos aquí. No como idolatría, sino para tener un panorama más extenso. Eh, Seguimos la lectura, hermanos. En el capítulo, aquí mismo capítulo 1, versículo 21, dice, cuando ellos andaban ellas, o sea, las ruedas, los aros. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban tras ellos, asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ya en el capítulo 10 y en el versículo 12 del libro de Ezequiel leemos también lo siguiente. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. ¿Se da usted cuenta? Todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. Hay otro pasaje, hermanos, que dice que estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. Así lo describe la palabra de Dios. También, hermanos, en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 8, leemos, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Todo esto, hermanos, en relación a lo que es su apariencia, en relación a la visión tanto de Ezequiel como del apóstol Juan allá en Apocalipsis. También había, hermanos, según la Biblia, un arco iris. Fíjese, Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Voy a leer desde un poquito antes, desde el versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, hermanos, la visión realmente en la cual aparecen esos cuatro seres vivientes es la visión de la gloria de Jehová. Debajo de esa gloria de Jehová estaba el mar. Debajo de ese mar estaban los cuatro seres vivientes. Lo que se está haciendo por medio de esta visión es exaltar la gloria de Dios, la gloria del que está sentado en el trono. De tal manera, hermanos, que cuando vemos a los seres vivientes, estos se quedan opacados por el que está sentado en el trono. Eso es lo que vemos realmente, hermanos, en esta imagen, en esta visión de tanto de Ezequiel como de Juan. En Apocalipsis capítulo 4 y versículo 3, dice la lectura de la palabra de Dios así. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Todo esto se ve, hermanos, en la visión. Todo esto se ve. En medio de la visión del que está sentado en el trono, en medio del arco iris,
o como un arco iris, debajo de él el mar de vidrio, el mar de cristal, y debajo de este los cuatro seres vivientes. Pasemos a un segundo punto, hermanos. Una vez que encontramos su nombre, seres vivientes, una vez que encontramos también sus rostros, una vez que encontramos cómo es que están asociados al trono de Dios directamente, una vez que hemos visto su apariencia como de fuego, como de relámpago, cómo es que estaban llenos de ojos, cómo es que su espíritu estaba en las ruedas. Bueno, hay algunas pequeñas reglas de interpretación muy sencillas. Cuando el libro es de historia, cuando el libro o la carta que leemos, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, es lenguaje llano, la explicación es sencilla. Uno debe ir por la explicación más llana, más simple, más evidente que podamos encontrar. No tenemos que andar buscando aquí y allá qué significa. Vamos directamente al significado más obvio. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros, además de esto, lo único que cuidamos, hermanos, cuando buscamos la explicación más obvia y más sencilla de entender, nosotros también buscamos que se entienda con su contexto. Déjenme explicar esto, hermanos, del contexto. Hay lo que llamamos contexto inmediato y contexto mediato. El contexto inmediato es lo que dice versículos antes y versículos después. El versículo mediato es lo que dicen los pasajes paralelos. Usted sabe, por ejemplo, en las parábolas del Señor Jesús, tenemos pasajes paralelos en los 4 evangelios. También verificamos lo que otros escritores dicen sobre el mismo tema, sobre el mismo asunto, sin buscar, o mejor dicho, sin encontrar ninguna contradicción. Si el pasaje o la explicación que estamos dando a ese pasaje se contradice, entonces la Biblia no se contradice. Yo me equivoqué en la interpretación, porque el texto se entiende con su contexto. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Es decir, yo voy a ir desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, y antes de hacer una afirmación, antes de decir significa esto, yo tengo que comprobar que la explicación que voy a dar no compromete ningún otro pasaje de la Escritura, aunque no sea del mismo escritor y aunque no se encuentre en versículos antes y versículos después. Porque el contexto es, hermanos, déjenme, les doy casi a leer. Sin embargo, hermanos, hay otras clases de interpretación, que es interpretación especial, las cuales nosotros utilizamos cuando estudiamos libros como Ezequiel y Apocalipsis, libros de literatura especial, literatura profética o apocalíptica. En estos libros, hermanos, de Ezequiel, de Isaías, de Zacarías, de Apocalipsis, de Juan en el libro en el caso de Revelación o Apocalipsis, nosotros, hermanos, cuando vemos la visión la entendemos en sentido figurado. Es decir, la visión realmente no importa mucho. Lo que sí importa son los pasajes que aclaran o explican la visión. Hay muchos pasajes en las Escrituras, hay muchos pasajes en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que son mal entendidos. Y triste 1, el versículo 20. Fíjese bien. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermanos, una vez que el autor explica la visión, ya no tenemos usted y yo por qué perder tiempo tratando de explicar qué significa la visión. Lo mismo ocurre en todos los libros de toda la Biblia. Otro ejemplo lo encontramos en Daniel capítulo 2.
Usted recuerda el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor ve una imagen, su cabeza de oro, su pecho de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas en parte de hierro y en parte de barro cocido. Si solamente fuera el sueño, nosotros nos quebraríamos la cabeza tratando de entender qué significa. Sin embargo, como el mismo escritor en Daniel capítulo 2, el mismo Daniel, comienza a explicar lo que significa el sueño, diciendo, tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará un reino, y un tercer reino, y un cuarto reino, y en los días de estos reyes, Daniel 2:44. Entonces, como el mismo escritor, hermanos, el mismo Espíritu Santo, por medio de su mismo escritor, nos revela la interpretación, nos explica la visión, entonces ya usted y yo no tenemos por qué tratar de explicar qué significa la visión, porque el mismo Maestro, el mismo Espíritu Santo, ya nos enseñó lo que significa. Otro ejemplo de esto, hermanos, lo encontramos en el libro del Génesis. Tenemos 3 ejemplos en el libro del Génesis, por lo menos. Por ejemplo, está José en la cárcel. Hay un copero y hay también un panadero, ¿se acuerdan? Ambos tienen un sueño. El panadero cargaba un canasto y las aves del cielo comían, ¿se acuerdan? Los panes. ¿Cuál es la interpretación? La misma que el Espíritu Santo le da por medio de José. Aquel dentro de 7 días iba a morir. Luego tenemos al copero. ¿Cómo es que soñaba que expía las uvas en la presencia del mismo rey? En esos mismos días iba a regresar y su puesto se le iba a regresar delante de Faraón. Posteriormente, cuando Dios sale de la cárcel, o todavía en la cárcel, Faraón mismo tiene un sueño. ¿Se acuerda usted? 7 vacas flacas, 7 vacas. Nosotros al pasaje que explica la visión. Aquí, hermanos, en Ezequiel capítulo 10, versículo 15, hablando de los 4 seres vivientes, dice, y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando se alzaban con ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaban en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos, fíjese bien, versículo 20, estos eran los mismos seres vivientes que viví debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Yo sé que usted va a escuchar muchas explicaciones. Yo sé que muchos van a tratar de meterse a lo que es simbología, angeología, a lo que es fraseología bíblica, y van a tratar también de explicar ellos lo que es numerología. Pero, mis amados hermanos, ¿para qué meternos en líos? ¿Para qué ir a buscar en otro lugar lo que no hemos perdido? La verdad es esta. Los 4 seres vivientes, según el Espíritu Santo mismo, por medio de aquel mismo quien vio la visión, versículo 15 y versículo 20, son querubines. Versículo 21, cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Entonces, mis amados hermanos, el mismo Espíritu Santo nos explica qué son los 4 seres vivientes. Son querubines.
Esa es la interpretación divina de los seres vivientes. Y escrito está en Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Son querubines, son las fuerzas espirituales, son ángeles que cuidan las cosas sagradas de Dios. Estos ángeles, hermanos, en Génesis capítulo 3 y versículo 24, eran los guardianes del árbol de la vida en el huerto del Edén, una vez que Adán y Eva fueron expulsados. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Además, hermanos, nuestros hermanos van invadido la ciudad, está sitiada y envía al Ramsés. Cuando envía a amenazar al pueblo de Dios, Ezequías finalmente ora a Dios. Y dice la palabra de Dios, versículos 14 y 15. Segundo de Reyes 19, 14 y 15. Les recuerdo, hermanos, a manera de paréntesis, no son versos, son versículos. Versos son los que encontramos en poesía. Los que encontramos en la Biblia son versículos, no versos. La palabra versos puede ser malentendida por la traducción del inglés al español. Sin embargo, en español no son versos, son versículos. Como también no es primera o segunda de Reyes, no es primera y segunda de Crónicas. Es primero de Reyes, es primero de Crónicas, es segundo de Reyes, es segundo de Crónicas, porque son libros. Ya en el Nuevo Testamento, al ser cartas, son primera de Juan, no primero de Juan. Son primera y no es de Timoteo, sino a Timoteo, porque no es Timoteo el que la escribe, sino que es escrita a Timoteo. Primera a Timoteo, segunda a Timoteo. Primera a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses. Como cortesía por el mismo precio. Bien, segundo de Reyes, capítulo 19, versículos 14 y 15. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Entonces, hermanos, Jehová mora entre los querubines. Otro pasaje que enseña esta misma verdad, hermanos, es el Salmo 81, y el Salmo 91. Vamos a leerlo. Acompáñenme, por favor, en la lectura. Salmo 81 y Salmo 99:1. En el Salmo 81 leemos: Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. 99:1. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Hermanos, decía yo hace un momento, casi en la introducción, en los primeros 10 minutos, que cuando veía esa imagen completa, son dignos de adoración. Dios. De qué es lo que yo creo o lo que yo pienso en la introducción de este video, de este audio, de mensaje de amor para salvación, este seminario de apología, los 4 seres vivientes, sino que es algo que en verdad la Biblia enseña. Bien, hermanos, mora entre los querubines. Hay muchos más pasajes
que mencionan que Dios mora entre los querubines. Por ejemplo, Ezequiel 9:3. Por supuesto, también Isaías 37:16. Pero como Isaías 37:16 es pasaje paralelo a Segundo de Reyes 19:15, por eso es que no lo leo. Es la oración de Ezequiel. Ahora, en Ezequiel capítulo 9 y versículo 3, leemos lo siguiente. Fíjese bien. Ezequiel capítulo 9, versículo 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Fíjese bien. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín. ¿Se acuerda dónde estaba el querubín? Debajo del mar del vidrio. ¿Se acuerda que había por encima del mar del vidrio? El trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Jehová. Sus pies, el estrado de sus pies, el mar de vidrio. Capítulo 11, versículo 22. Todo el capítulo 10 de Ezequiel, por favor, léalo. Léalo. Capítulo 1, capítulo 10, capítulos 4, 5 y 6 de Apocalipsis también. Capítulo 11, versículo 22, leemos. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. La gloria del Dios de Israel por encima de ellos, sobre ellos. ¿Quién merece toda la honra y toda la gloria? El que está por encima de todos. Por encima de los 24 ancianos, por encima de los seres vivientes, por encima de todo lo creado, la gloria del Dios de Israel, la gloria del Dios de Jacob, la gloria del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la gloria del Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes, fíjese bien, por eso es que no tiene importancia al significado que algunos dan del número 4, por eso no quise entrar a la numerología, porque en la numerología dicen ellos que 4 se refiere a todo lo que hay de todo. Pero aquí, hermanos, no se pudiera entender así por lo que dice el versículo 13. Mientras todo lo que hay de todo están alabando y glorificando, el versículo 14 dice que los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Por supuesto, usted puede estudiar más y puede corregirme en un futuro. Es posible que su servidor pudiera estar equivocado, incluso pudiera llegar a ser probable. Y su servidor, con el mismo amor con el que transmite este mensaje, con el mismo amor recibe también cualquier corrección, cualquier observación que ustedes puedan y deseen hacer a mi persona. Dios los bendiga grandemente, mis hermanos. Estamos para aprender los unos de los otros, todos de todos. Uno solo es nuestro Maestro, el Cristo. Nosotros solamente somos compañeros de estudio. No más, no menos. Versículo 11, hermanos. Apocalipsis 5:11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Además de los ángeles, además de los 24 ancianos, tenemos también los seres vivientes. Quiero mencionar esto, hermanos, para que no se quede la impresión. 60 millones, no millones de millones como la Reina Valera lo vierte. Hermanos, hay muchos más pasajes que hablan que Dios mora entre los querubines. El capítulo 6, versículos del 1 al 8, menciona esto. El Cordero abre los sellos,
se encuentra el primer ser viviente en la abertura del primer sello, al segundo ser viviente en la abertura del segundo sello, al tercer ser viviente en la abertura del tercer sello, y así, hermanos, sucesivamente. Capítulo 7, versículo 11 de Apocalipsis dice: y a todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Aquí encontramos también, junto a estos seres vivientes, dice el versículo 9, una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Posiblemente, hermanos, esta visión sea después del juicio. No lo sé. Parece. Bien. 14:3. Apocalipsis 14:3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. 19:4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron al que estaba sentado en el trono y decían: amén. Estos hermanos también eran guardianes simbólicos en el lugar santísimo, en el tabernáculo y en el templo. Vamos a leer Hebreos 9 del 2 al 5. En Hebreos capítulo 9, los versículos del 2 al 5, voy a ir un poco más a prisa, hermanos, por causa del tiempo. Hebreos 9 del 2 al 5. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Éxodo 25 del 18 al 22. Por causa del tiempo, hermanos, vamos más a prisa. Éxodo 25 del 18 al 22. Si usted quiere un estudio bíblico adicional, hermanos, le recomiendo el curso de Apocalipsis del hermano Larry White en Cursos Bíblicos para Obreros Cristianos, cbpoc.net, como también, hermanos, el material de Sunset School of Preaching, el material viejo de Apocalipsis, el material del hermano Richard Rogers. También, hermanos, el material nuevo de Sunset School of Preaching, que fue sustituido por el Apocalipsis llamado Overcoming. Está en inglés, escrito por el hermano Steve C. Singleton. Estos estudios, hermanos, le van a ayudar para comprender más todos estos temas. Los primeros 2 cursos del hermano Richard Rogers y el hermano Larry White están traducidos al español. Mismo el hermano Larry White habla inglés y español, y en el caso del hermano Richard Rogers fue traducido el material por el hermano Miguel Ángel Arroyo, designación y disciplina, estudiar la palabra de Dios y leer todo. Son hermanos todos estos bien preparados, fieles al Señor, hermanos del libro, capítulo y versículo. Tal vez haya más material, pero su servidor, hermanos, ha sido selectivo en cuanto al estudio. Solamente este es el material que he estudiado para esta lección. Son guardianes, pues, simbólicos en el lugar santísimo del tabernáculo. Éxodo 25 del 18 al 22. Harás también 2 querubines de oro. Labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré.
y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Versículo 40. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hermanos, ¿qué clase de modelo se le mostró? ¿Acaso Moisés vio o tuvo él la misma visión que Ezequiel? ¿Acaso tuvo Moisés la misma visión que Juan en el Apocalipsis? Podría ser, no lo sabemos. Pero se le mostró un modelo. ¿Acaso vio una maqueta de cómo lo tenía que hacer? ¿O vio una visión? Es interesante. Se los dejo de tarea. Me hacen saber sus notas, sus comentarios. Hermanos, más pasajes que hablan de esto. Ya no los leeré. Capítulo 26, versículo 1 y versículo 31. Capítulo 36, versículo 8 y versículo 35. Capítulo 37, versículos del 7 al 9. Primero de Reyes, capítulo 6, versículos 23 al 35. Capítulo 7, versículo 29 y versículo 36. Y del mismo Primero de Reyes, el capítulo 8, los versículos 6 y 7. Ya en segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículos del 7 al 14. Capítulo 5, versículos del 7 al 8. Números, capítulo 7, versículo 89. Primero de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Primero de Crónicas, capítulo 13, versículo 6. Y capítulo 28, versículo 18. Estos querubines, estos cuatro seres vivientes, hermanos, lo pueden ver todo por delante y por detrás. Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Vamos a leerlo. Tienen ojos en todo lugar. Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. La misma Biblia dice, el ojo que ve, el oído que oye. El ojo que ve, el oído que oye. Ojos por delante, ojos por detrás. Miran hacia adelante, miran hacia atrás. Su actividad en el libro de Apocalipsis, hermanos. Actividad de estos cuatro seres vivientes. Capítulo 4, versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vamos a seguir leyendo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Usted sabe, Colosenses capítulo 2, hermanos, habla con respecto a los que dan culto a los ángeles conforme a doctrinas y mandamientos de hombres. Solamente Dios tiene el derecho de creación. Los ángeles, los querubines, los cuatro seres vivientes. Como para esto, mira gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
capítulo 7, versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Diecinueve, 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Estos hermanos también toman parte en la revelación de la victoria de Cristo y el cristiano fiel, Apocalipsis 6:1. Toman parte en el juicio de Dios contra sus enemigos, Apocalipsis capítulo 15 y versículo 7. Su alabanza en Apocalipsis 4:8 es semejante a la de los a la de los serafines, también ángeles, en Isaías capítulo 6, versículo 4. Ambos proclaman la santidad de Dios en su alabanza. Algunos intérpretes, hermanos, dicen que representan la creación entera. Sin embargo, a modo personal, rechazo esta idea debido a la interpretación y revelación del Espíritu Santo por medio de Ezequiel, en Ezequiel 10:20. Querubines. Y al hecho que encontramos la alabanza de toda la creación, en términos claros en Apocalipsis 5:13, como ya lo mencioné, mientras la de los 4 seres vivientes se presenta en Apocalipsis 5:14, solo un versículo después. Es posible, hermanos, que sus rostros representen los diferentes atributos de los seres angélicos. Según el hermano Larry J. White y el hermano Richard Rogers, ambos en sus libros respectivos de Apocalipsis, dicen que la cara de león, hermanos, Génesis 49, 9 y 10, Salmo 103, 20 y 21, representa su fuerza. La cara de becerro, Salmo 103, 20 y 21, y Hebreos 1, 14, su servicio. Ya no me dio tiempo de leerlos, hermanos, pero les doy las citas para que ustedes lo pausen y continúen estudiándolo. La cara de hombre, según Lucas 12, 8, Lucas 15, 10 y 1 de Pedro 1, 12, así como Efesios 3, 10 al 11 y 1 Corintios 13, 1, se refiere a su inteligencia. Y la cara de águila, Daniel capítulo 9, versículo 21, se refiere a su rapidez. El número 4, hermanos, parece estar relacionado con nuestro mundo. Sin embargo, hermanos, como lo dije, su servidor no desea entrar en lo que es simbología y en lo que es numerología. La razón es muy simple. La visión no es importante. La explicación de la visión es lo que importa. Concluimos, mis amados hermanos, con una oración. Gracias a todos por sintonizar. Dios los bendiga. Padre eterno, bendito Dios, Señor, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido, Padre, cumplir con este compromiso, predicar tu verdad sobre los 4 seres vivientes que no son otra cosa sino querubines y que están por debajo del trono y del que está sentado en el trono. Están postrados ante sus pies para adorar, no para ser adorados. Señor, ayúdanos a no ser idólatras y a adorarte porque tú eres el Creador. Gracias por tu palabra. Gracias porque está en nuestro idioma. A tu nombre sea la honra y la gloria. Gracias por esta estación de Radio Amiga, mensaje de amor para salvación, y por todos nuestros radioescuchas y por los medios que has provisto, Señor, para la transmisión de este mensaje. A tu nombre sea la gloria hoy y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.